Buenas noches, que el Señor te bendiga. Hoy día viernes es tiempo de discipulado y vamos a ver, como hemos estado estudiando ya desde hace algunas semanas, que en Mateo 24 el Señor habló de muchas señales que se iban a dar en el cielo y en la tierra antes de su venida. Pero hoy quiero tocar un tema muy particular que tiene que ver con señales en el corazón de los hombres antes de la venida del Señor. Te invito a que te unas a este tiempo de estudio, que tomes tu Biblia, tu cuaderno y dediques este tiempo para escudriñar en profundidad la palabra. Si tú tienes conocimientos de lo que es la apostasía, que es el tema que vamos a hablar hoy, te invito a que dejes tus comentarios y de lo contrario que podamos aprender juntos y crecer en lo que es el conocimiento de la palabra del Señor. Quiero partir diciendo un poco lo que tiene que ver con el significado de la palabra apostasía. Me imagino que tú la has escuchado. En la palabra griega, en su original, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, dice que esta palabra tiene la misma, se escribe casi de la misma forma o se pronuncia de la misma forma, que es apostasía, ¿ya? Y el significado de apostasía se puede dividir en dos partes. La palabra en sí se puede dividir en dos partes. La primera parte es apo, que quiere decir fuera de. Y la palabra stasis tiene que ver con posición y estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sales de tu posición, que tú sales de tu estabilidad. Podríamos decir que es la deserción consciente de lo que es la verdad. Es retirarse, es alejarse, es desertar. En el tiempo del uso original que tenía esta lengua al griego, porque tú sabes que no es que se haya hecho un lenguaje para escribir la palabra, sino que se usaban los términos que estaban disponibles en ese tiempo. Y la palabra griega de apostasía tenía que ver con la deserción militar de un soldado. Cuando un soldado estaba en guerra y él desertaba de su misión, también tenía que ver con ir en rebelión contra la autoridad y también el separarse de una relación de pacto, el salir de una alianza. No sé si esto te aclara un poquito más el significado, pero hoy día vamos a profundizar un poco en el texto bíblico de qué finalmente significa para nosotros como Iglesia del Señor la apostasía. Vemos que estábamos estudiando el libro de Mateo en el capítulo 24 y si bien es cierto el Señor Jesucristo no usa la palabra apostasía, Él menciona directamente el proceso de abandono espiritual masivo que se iba a generar antes de su venida. Podemos leer en Mateo 24, en el verso 10 al 12, que dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el capítulo 24, en el verso 13, él dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto quiere decir que él indica que va a haber un avance progresivo que va a generar esta apostasía. Por ejemplo, en el verso 10 nos habla de que los hombres van a tropezar, se van a traicionar y se van a aborrecer. Esto nos habla de que se van a generar rupturas relacionales. También en el verso 11, el Señor habla que va a haber un engaño masivo y como hemos venido hablando ya desde bastantes días, la mentira siempre ha estado presente, pero en este último tiempo está operando un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Y no vamos a profundizar en este tema porque ya lo hemos visto anteriormente. Esto quiere decir que también se van a levantar falsos profetas, falsos maestros. Es decir, que va a haber una corrupción doctrinal que se va a generar desde dentro de la iglesia. En el verso 12 también el Señor nos habla de un enfriamiento del amor. Dice que es la pérdida de la vida espiritual genuina. O sea, no es solamente que
como el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, haces muchas cosas. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu servicio, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y vemos en esto que se genera un enfriamiento del amor. El Señor nos advierte en el verso 12 que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en el verso 13, Él nos indica que la señal de la resistencia a la apostasía es la perseverancia. ¿Sí? Entonces, podemos ver que el Señor nos indica que va a ser de forma colectiva, porque dice, muchos tropezarán, serán engañados, se enfriarán, se van a romper relaciones, va a introducir falsas doctrinas y que va a ser de forma progresiva, hasta culminar en el abandono de la fe. Entonces, ¿por qué se enfría el amor? Quiero enfocarme un poquito en esta hora, en este punto que hablábamos del enfriamiento del amor. La palabra griega usada en Mateo 24:12 es el amor ágape. O sea, no es un amor sentimental, no es un amor emocional, sino que es el amor ágape, el amor que está relacionado con Dios mismo. Es el amor sacrificial, es el amor espiritual, es el amor propio del creyente. O sea, no es un amor que está presente en el mundo, no es que la gente se odie, sino que dice que el amor ágape es el que se va a enfriar. Ese amor que Dios da es el que se va a enfriar. Entonces dice que esto indica que no se trata del mundo. O sea, estamos hablando de personas que alguna vez manifestaron amor cristiano, ¿ya? Amor de Dios. Y esta es una señal clara de apostasía interna. Aquí no hay persecución externa. Aquí nace desde dentro de la iglesia de Dios. ¿Pero qué causa la apostasía? Según este pasaje, la multiplicación de la maldad o la anomía, que tiene que ver con la ausencia de la ley de Dios. Porque Jeremías dijo, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, hablando de lo que el Señor iba a provocar, porque los hombres no fueron capaces de guardar la ley. Dios le entrega la ley a Moisés, ¿cierto? Pero el hombre no fue capaz de cumplir con la ley de Dios, porque la Escritura claramente nos dice que incluso Abraham fue justificado por la fe. Su fe le fue contada por justicia. No pudo cumplir, aún Abraham, el amigo de Dios, no pudo cumplir la ley. Él estuvo antes de la ley, pero aún así, él fue justificado por la fe. Pero la Biblia es bien clara en decir que ninguno se pudo justificar según la ley. Ninguno podía decir que no había roto ninguno de los mandamientos. Pero aquí vemos que lo que se está refiriendo es que es esta ley interna, la ley del corazón, la ley que Dios nos da, porque cuando venimos al Señor, Él dice que Él graba sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esa es la ley que empieza a fallar aquí. Entonces, si la iglesia del Señor no tiene la ley de Dios en su corazón, si tiene ausencia de ley de Dios en su corazón, ¿qué ocurre? Que el amor de muchos comienza a enfriarse. Y tú puedes hablar con muchas personas que en algún momento fueron cristianas y ahora ya no lo son, fueron creyentes y ahora no son. ¿Y qué pasa? Lo primero que sale de ellos es que vieron malos testimonios, vieron cosas que no debieron haber visto, vieron situaciones que no debiesen haber ocurrido, pero ocurrieron, y eso los llevó a deslizarse y a retroceder. La presencia de falsos líderes que distorsionan la verdad también enfrían el amor. La traición, el odio entre hermanos provoca una ruptura del cuerpo a nivel espiritual. Entonces Jesús nos presenta esto como una posibilidad que ocurre en
inevitablemente en los ambientes cristianos, en los ambientes de Dios, los ambientes de iglesia. ¿Qué aplicación podemos darle a esto? Para evitar el enfriamiento, debemos buscar la restauración de la comunión y el temor de Dios. Dice la palabra del Señor: en lo que les sea posible, mantengan la paz con todos. En lo que de ustedes dependa, mantengan la paz con todos. También ante los falsos profetas, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos de no ser adoctrinados con falsas doctrinas? Tenemos que formar nuestro criterio basado en la palabra del Señor, porque dice que se levantarán maestros, falsos maestros, que hablarán conforme a sus propias concupiscencias y van a hablar cosas que la gente quiere escuchar. Entonces el Señor es reiterativo en decirnos que nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la que debemos estar atentos. Es necesario encender la lámpara. Es necesario que la luz de Cristo revelada en su palabra nos alumbre cada día de nuestra vida. Incluso esto que estamos hoy día en esta tarde aprendiendo, yo te invito a que tú lo verifiques con la Escritura, que tú no te quedes solamente con lo que escuchas, sino que tú puedas en tu estudio privado, en tu búsqueda privada, buscar el discernimiento, buscar la palabra, estudiarla tal como fue escrita. ¿Cómo evitamos también que se provoque esta traición, este tropiezo? Es que no lo vamos a poder evitar en realidad. No vamos a poder evitar que hayan traiciones, no vamos a poder evitar que hayan tropiezos, pero sí nosotros tenemos que permanecer firmes, fieles a nuestro Dios. Tenemos que perseverar. El Señor nos advirtió que muchas cosas iban a pasar. Estamos viviendo el tiempo del fin, estamos viviendo en medio de un tiempo llamado por el Señor como un tiempo peligroso, pero nosotros somos llamados a perseverar. Su palabra dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sabed que yo soy Jehová. Yo soy el que libro, yo soy el que te llamo, yo soy el que te escogí, yo soy el que te puso nombre. Entonces, si somos de Dios, el Señor nos amonesta a que podamos mirarlo a Él por sobre todas las cosas y buscarlo a Él. Dice que aun cuando la maldad sea multiplicada, nosotros somos llamados a vivir en santidad y en discernimiento. El vivir en santidad, el vivir en discernimiento, tiene que ver con apartarte con Dios, tiene que ver con buscar agradar a Dios, tiene que ver con buscar hacer su voluntad y no la nuestra, para que seamos librados de esta maldad que está envolviendo al mundo. Mira, el Señor Jesús dice: velad pues, en el verso 42 de su capítulo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, el Señor nos abre todo el escenario de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, pero Él lo que le importa es que nosotros podamos velar, porque no sabemos a qué hora Él viene. Y en lo que Él desea es que cuando Él venga, nosotros estemos enfocados, nosotros estemos conectados, nosotros estemos conectados a lo que Él está haciendo, a su retorno, a las obras que Él está haciendo, porque si bien es cierto, la maldad va a ser multiplicada, la ausencia de ley va a estar presente, pero nosotros, dice que nosotros vamos a brillar como luminares en el mundo. Dice: así alumbren vuestras obras para que glorifiquen a vuestro Padre. Este es el tiempo, amados hermanos, de alumbrar con la luz del Evangelio, de alumbrar con la verdad de la palabra, no con nuestras ideas, no con nuestros conceptos, sino afirmarnos de la palabra, que la palabra sea una espada, nuestra arma de defensa contra todos los ataques que podamos vivir, y permitamos que la luz de Cristo brille en este tiempo. Pero quiero profundizar un poco más en lo que es la apostasía. Podemos leer en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 3, dice:
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicense que estaba ya confundida, que se habían levantado maestros que les decían que Cristo ya había venido o que su venida era hoy. Prácticamente ellos estaban dejando de trabajar, estaban dejando sus actividades regulares. Y entonces aquí Pablo les da una indicación. Les dice, mira, esto no puede ocurrir en este momento porque faltan estas señales. ¿Y cuál es la señal? Que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, antes que venga Cristo, antes que vuelva Cristo en su segunda venida, tiene que venir la apostasía, tiene que manifestarse el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Y qué señales? Esto lo que es la apostasía es prácticamente una señal profética antes del regreso de Cristo. Entonces, por eso es que he querido traer este tema. Quiero que entendamos hoy día qué es la apostasía, porque dice que la venida del Señor va a ocurrir una vez que venga también la apostasía. Mira, la apostasía prepara el terreno para el anticristo. Si lo vemos ahí dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ingresa la apostasía y eso le da lugar al hijo de pecado, al hombre de pecado. Entonces, este orden nos indica que el rechazo de la verdad, como la hemos aprendido, abre paso a la exaltación del engaño. O sea, todo se va generando una cosa y luego otra. Se genera el engaño, se generan las falsas doctrinas, se genera el enfriamiento. Esto da lugar al espíritu de engaño. Se da lugar al hijo de perdición, al hombre de pecado. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Entonces, vemos que, como te decía anteriormente, el abandono de la fe incluye engaño espiritual desde dentro del pueblo de Dios. En Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El verbo aquí indica una acción voluntaria de alejamiento. Pero quiero que profundicemos un poquito más en el texto de Hebreos, en el capítulo 6, del verso 4 al 6, en donde dice, este verso este texto lo vamos a dividir un poco, ¿sí? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vemos aquí que hay 5 cosas que una persona ha vivido y que aún así puede entrar en apostasía, puede apostatar, puede abandonar la posición, puede desertar. Dice en Hebreos 10:32, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. O sea, una persona que ha tenido la iluminación espiritual, el Espíritu Santo le ha dado entendimiento, ha visto lo que es la obra de Dios. También dice, gustó del don celestial. ¿Quién es el don celestial? El don celestial es Jesús. La palabra del Señor nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Dice, gracias a Dios por el don inefable. ¿Quién es este don inefable? Es Cristo. O sea, aun cuando ha degustado de Cristo. Y también como punto 3 podríamos decir, participó del Espíritu Santo. Dice,
y asimismo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 2:38 que recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, gente que ha sido iluminada espiritualmente, que ha gustado del don celestial, que ha participado del Espíritu Santo. Y como punto 4 dice, gustaron de la buena palabra de Dios. Esta palabra que el Señor nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como último punto, y los poderes del siglo venidero. Porque en Efesios 1:13 al 14 dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, a gente que ha recibido las arras del Espíritu, gente que ha gustado el don celestial, aún así puede ocurrir que deserten, que caigan de la gracia, que dejen de alcanzar la gracia de Dios. O sea, este tema es sumamente importante. Es sumamente importante considerarlo, es sumamente importante ser advertidos. Como te digo, el Señor Jesús no mencionó la palabra apostasía, pero dio todos los síntomas de esta enfermedad. Y vemos que las consecuencias de la apostasía es que se genera una caída voluntaria. Esta no es una debilidad, sino un rechazo consciente de Dios. Es un rechazo consciente del Evangelio. Y por lo tanto, como es consciente y voluntario, es imposible de ser renovados. No por falta de misericordia, sino porque es crucificar a Cristo de nuevo. Como lo dijo aquí el apóstol Pablo, dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En Hebreos 10, capítulo 10, verso 26 al 27 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. En Hebreos 12, en el verso 16 al 17 dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, fue desechado y no halló lugar para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vemos que tú puedes estar pensando, pero ¿qué pasa si yo, como Pedro, vemos que Pedro negó al Señor? David también era un hombre conforme al corazón de Dios, también cayó en pecado, pero quiero que veamos la diferencia en lo que es la apostasía y en lo que es el que tú puedas caer en pecado y ser restaurado. El caer en pecado sí te permite ser restaurado. Vemos que Pedro, el Señor Jesús le advierte en Lucas 22, en el verso 31 al 32, y le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira, Jesús no oró para que Pedro no fallara, sino que Él oró para que su fe no fallara, porque en la apostasía tú pierdes la fe, tú reniegas de la fe, tú reniegas de la obra de Cristo. Porque el fracaso en realidad no cancela la fe, la apostasía sí. Esa es la diferencia. También, como te mencionaba, el caso de David. David, él falló, él era un hombre conforme al corazón de Dios y en su proceso de caída, porque tampoco fue de un día para otro, lo podemos ver también en otro estudio, porque las caídas no son un accidente, provocan en un proceso, pero esta apostasía es distinto. Quiero que veamos un poquito cómo David recibió perdón completo, porque lo que ocurrió, aun cuando él falló delante de Dios, eso no fue apostasía. Dice él mismo en el Salmo 32, verso 1 al 2, él dice, bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Porque Dios perdona cuando hay confesión. Dios perdona cuando hay un arrepentimiento genuino. El tema es que cuando una persona apostata es que no puede arrepentirse. Es porque el corazón se le endureció en contra de Dios mismo. Es que capaz que hasta culpe a Dios por su pecado. Entonces vemos que en este caso, estos hombres, ¿por qué quiero recalcar esto? Porque hoy día esta enseñanza no es para juicio, sino para protegernos, para advertirnos. Si tú estás hoy en día, si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios que ha confesado a Jesús como su Señor, quiero decirte que es tiempo de que tú dejes que realmente Él sea tu Señor. Si tú estás viviendo en pecado, aún conociendo la palabra, quiero exhortarte a que no juegues con fuego, porque puedes quemarte. Este es el tiempo, mira, que nos volvamos a Dios, que nos arrepintamos. Dios viene a buscar una iglesia que se está consagrando, que se está apartando para Él, que lo está buscando, que está permaneciendo en Él. Si cuando permanecemos en Cristo tenemos que pensar, ¿Cristo haría esto que yo estoy haciendo? ¿Cristo replicaría lo que yo estoy replicando? ¿Cristo viviría de la forma en que yo estoy viviendo? Porque ese es nuestro modelo. Nuestros modelos no son los líderes, nuestros modelos es Cristo mismo. Él nos dejó ejemplo, Él nos enseñó, Él vivió una vida consagrada a Dios. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. La búsqueda que tenía Cristo, la dependencia que tenía Cristo, la sabiduría que tenía Cristo. Dios nos llama a nosotros a tener esa misma sabiduría, esa misma búsqueda, porque el Señor Jesús nos dijo, oren y velen para que no entren en tentación. El Espíritu está presto. Quiero que entiendas que el Espíritu está presto cuando tú buscas de Dios. Tu carne es débil, tu carne se cansa, tu carne puede quedarse dormida orando, pero el Espíritu de Dios está presto. Y Dios es poderoso para guardarte sin caída. Si tú dispones el corazón, si tú permites abrirle el corazón a Dios, aun cuando hayas fracasado, aun cuando hayas fallado, hay restauración para que no te endurezcas por causa del pecado, para que no le pierdas el valor a lo que tiene más valor que todas las cosas y que cualquier persona en la tierra. No le quitemos el valor a Jesús. Jesús es la perla de gran precio. Jesús es la perla de mayor valor. Nada se compara con Jesucristo. Así que queremos animarte a que si necesitas perdón, pide perdón. Si necesitas restauración, el Señor te restaura. El Señor es poderoso para restaurarte. Pero no le des lugar al diablo. No dejes espacio para que Satanás, el diablo, tome ventaja sobre tu vida y te endurezcas por causa del pecado. Por eso es necesario mantener el corazón sano. Por eso dijo el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es ahí donde está. Es ahí donde más debemos protegernos. Tenemos que ser capaces de discernir entre lo que es una lucha y lo que es apostasía. No todo error es apostasía, es importante entenderlo. Tenemos que cuidar nuestra confesión de fe, tenemos que afirmar nuestra fe en el Señor. El apóstol decía, en la manera que recibiste a Cristo, anden en Él. O sea, es un continuo. No es algo que ya pasó en 1900, en 1980, en 1970, no sé cuándo tú hiciste tu confesión de fe. Esto es algo activo. Tu día a día, tomas tu cruz. Día a día tomamos la cruz y seguimos a Cristo. Nos hacemos discípulos, nos hacemos seguidores de Él, nos hacemos seguidores del camino.
Es importante tomar en serio lo espiritual. Es importante no trivializar lo sagrado, como Esaú. Esaú tenía como hijo primogénito derecho a la primogenitura. Era un derecho legal que le correspondía al hijo mayor. Pero él le menospreció. Dijo, ¿de qué me sirve? Esa es la mentalidad de un hombre carnal, de un hombre que puede tener lo especial, lo valioso, pero lo desvaloriza por algo totalmente terrenal. Quiero invitarte en esta tarde, en esta noche, a que reflexionemos en nuestros caminos. ¿Qué valor le estamos dando al Hijo de Dios? ¿Qué valor le estamos dando a las arras del Espíritu? ¿Qué valor le estamos dando al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué valor le estamos dando a la vida de Cristo en nosotros? ¿Qué lugar tiene Cristo en nosotros? ¿Qué trascendencia tiene Dios en nuestra vida? ¿Cómo está afectándonos realmente en todas las áreas de nuestra vida? ¿O simplemente es un aditivo? ¿O simplemente Dios es el mago de la botella que yo froto cuando tengo un problemita, cuando tengo una necesidad? ¿Qué lugar le estamos dando a Dios? ¿Qué importancia le estamos dando al Espíritu Santo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo una vida con propósito? ¿Estamos viviendo una vida para agradar a Dios? ¿Estamos viviendo una vida para alegrar el corazón de Dios como Padre? ¿O estamos viviendo para nosotros mismos? ¿O estamos viviendo para nuestras propias motivaciones, para nuestra propia agenda? ¿Para quién estamos viviendo? Si al final del día Cristo viene y Él dice que cuando Él venga va a revelar las intenciones del corazón. Por eso es importante que nosotros cada día podamos con limpia conciencia servir a Dios. Que cada día cuando vamos en oración a Dios podamos dejar que Él escudriñe nuestro corazón y que Él vea si hay engaño, si hay maldad, si hay malas intenciones y dejar que el Espíritu Santo sea nuestra luz, sea que nos da claridad. Y quisiera que pudiésemos ver de cierta manera un plan de defensa contra la apostasía, porque a mí me sorprendió cuando yo empiezo a estudiar este tema y veo que cuando habla de la apostasía dice que gente que fue iluminada, que gente que recibió la buena palabra, que degustó del don celestial. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que se llegue a ese extremo de desertar, de renegar contra Dios voluntariamente y no querer ser restaurados, no querer ser perdonados por Dios? Y de esta manera, creo que una de las cosas importantes que podemos hacer es levantar una defensa contra la apostasía, para que ni tú ni yo seamos algún día apóstatas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo somos preservados? Primero, con el conocimiento y el discernimiento en la palabra. La palabra de Dios aquí es vital. Estamos viviendo tiempos de engaño, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas. ¿Cómo discernes tú entre, como te decía en uno de los discipulados anteriores, entre el billete falso y el billete verdadero? No vamos a rechazar el billete verdadero por el billete falso. Es solamente interiorizarnos en conocer la palabra de Dios para discernir, para esto está conforme a la palabra, esto que me están enseñando, que me están diciendo, ¿está conforme a la palabra? ¿O está conforme a mandamientos de hombre, pensamientos de hombre, doctrinas de demonio? Importantísimo. Los hermanos de Berea, ellos escucharon el mensaje, pero ellos mismos tomaron los rollos y validaron lo que estaban recibiendo para confirmar que era así como se les estaba enseñando. Por eso te animo a que te hagas amigo, que te hagas amiga de la palabra de Dios, de la Escritura. Si no sabes cómo estudiarla, estamos estudiando todos los días viernes la palabra. Es cosa de querer
Es cosa de buscar el tiempo, de apartar el tiempo, de darle la importancia al valor, hermano, porque estamos viviendo el último tiempo del juego. Y es importante que tú y yo tomemos la palabra de verdad, nos afirmemos con ella, porque ella es la única arma de defensa que tenemos. Mira, Dios nos dio una armadura espiritual, pero la única arma defensiva es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. También vamos elevando nuestra fortaleza. El nivel 1 es conociendo la palabra, discerniendo a través de la palabra. Si lo podemos llamar un nivel 2, es la oración y la vigilancia. El Señor Jesús nos dijo, oren y velen para que no entren en tentación. La tentación puede venir. La tentación es una invitación a quebrar la ley, a fallarle a Dios, a errar el blanco, a errar el propósito. Es una invitación. ¿Cómo resistimos esa invitación? ¿Cómo resistimos esa sugerencia? ¿Cómo resistimos ese tropiezo, esa señal falsa que nos dice por aquí, pase por aquí? Orando, velando, vigilantes. Vigilantes, hermano. No podemos andar así como sin discernir el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo demasiado peligroso. Nos puede costar mucho el descuidar nuestra salvación, el descuidar la palabra, el descuidar nuestra vida espiritual. Seguimos edificando la fortaleza. También nos protegemos a través de disponer el corazón a perseverar en unidad. El apóstol nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y esto no habla simplemente de ir un día domingo a congregarte. Habla de reunirte con gente que está buscando el reino de Dios. Tú como familia, si son 2 o 3, dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Exhórtense unos a otros. Edifíquense unos a otros. No somos solos. El Señor nos hizo para vivir en comunidad. En tu familia es tu primera comunidad. Los padres tienen que estimular a sus hijos. Los hijos también pueden estimular a los padres. También pueden bendecir a los padres a través de una palabra. Tú no sabes cuántas veces nuestros hijos nos han levantado a nosotros, nos han edificado con una palabra. Eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo de tanto peligro, de tantas cosas que están ocurriendo, nosotros podamos como familia, como comunidad, como hijos de Dios, animarnos, estimularnos, compartir las cosas buenas que vamos aprendiendo. El Señor Jesús siempre va a poner a alguien en tu camino, siempre va a poner gente. No creas que estás solo, no creas que estás solo, no te apartes, porque a Satanás le gusta atacar al que se quedó al último en la fila, al que se siente que está solo, al que cree que está solo. Cristo está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros, pero nosotros también somos responsables de buscar la comunión, de buscar el unirnos con otro, el hueso con el hueso, la coyuntura con la coyuntura, unirnos unos con otros porque somos parte del cuerpo de Cristo. Otra cosa importante que también nos va a proteger, también nos va a cuidar de la apostasía, es el rechazar el amor al mundo. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor nos manda a guardarnos del amor a las riquezas. El Señor nos manda a guardarnos del anhelo de poder. Tú no sabes cuánta gente que ha conocido al Señor ha tropezado por el amor al dinero. Y dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos han tropezado por poner el dinero antes que la bendición de Dios. ¿Sabes que la bendición de Dios no tiene que ver con dinero? La bendición de Dios es plena. La bendición de Dios no añade tristeza. El profeta podía decir,
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es el que hace mis pies como de cierva y en las alturas me hace andar. Porque muchas veces hemos limitado la bendición de Dios a la provisión de Dios. Pero Jesucristo dijo: no se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir, no estén en ansiosa inquietud, porque de esas cosas se ocupa el mundo. Pero ustedes, vuestro Padre sabe que tienen necesidad de esas cosas. Ustedes tienen que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Por eso quiero animarte. No pongas tu esperanza en las riquezas. No pongas tu esperanza en los dineros, porque dice que se van a elevar como águilas, como aves. Se van a ir. Pero el amor de Dios siempre va a permanecer. El amor de Dios siempre va a estar contigo. Dios tiene una forma extraordinaria de suplir todas nuestras necesidades. Tú puedes estar pasando por el desierto y Dios ahí te envía todo lo que tú necesitas. Dios te provee. Hay tiempos en que Dios permite que tú y yo pasemos temporadas difíciles en cuanto a lo económico. Pero en esas temporadas yo te animo solamente a descansar en Dios, a esperar en Él, a obedecer su palabra. Y como dijo el Señor Jesús, entiende, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, de la boca de Dios. Entonces, no pongamos nuestra vista en la riqueza, en el poder, porque el mundo está como está por gente ambiciosa y por gente que anhela poder, que quiere poder, que usa el poder. El Señor fue claro en decirnos que nos daba autoridad contra serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. El Señor desde el Edén le entregó a Adán y Eva autoridad sobre todos los animales, pero no sobre otros seres vivientes, no sobre otros hombres, no sobre otras mujeres. Dice que en el mundo los gobernadores, los que están en eminencia, se enseñorean, pero entre nosotros no ha de ser así, sino que el que quiera ser el mayor se tiene que hacer el siervo de todos. Y Cristo nos dejó ejemplo en eso. El reino de Dios es totalmente distinto. Es totalmente distinto como lo hemos visto en el mundo. Y lo último, como nivel de fortaleza espiritual que quiero compartirte, es tener una vida consagrada, tener una vida de santidad, tener una vida de tomar toda la armadura de Dios para que estemos firmes en el día malo. Y dice, habiendo acabado todo, estén firmes. Y de esa manera vamos a ser libres de toda apostasía que se levante en este último tiempo. Que no sea que 10 se vuelven a Dios y 8 desertan, como las micros. Suben 10 y bajan 8. Sino que podamos permanecer en Dios, podamos poner la mano en el arado y no volver atrás. Mira, Pedro, para mí Pedro es mi ejemplo. Pedro, él negó al Señor Jesús. Lo negó 3 veces. 3 veces el Señor lo restaura en amor. Le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro 3 veces tuvo que responder al Señor y se entristeció porque le preguntó 3 veces. Pero Cristo simplemente quería restaurarlo en todos los niveles que él le había negado. 3 veces le negó, 3 veces tuvo que afirmar su amor, porque al final del día lo que le importa a Jesús es que tú le ames. Y si tú le amas, Cristo te vuelve a tu posición, te vuelve a tu llamado, te vuelve a lo que Él te prometió. Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, sígueme y yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro
dice que después que muere Jesús, él vuelve a pescar. Y él le dice, ¿alguien más me acompaña? Él había dejado de pescar porque estaba haciendo la obra de Dios, estaba siendo un pescador de hombres. Pero él sabía que había fallado a Dios y él vuelve a su oficio normal. Porque cuando tú te deslizas o caes, siempre va a haber algo que va a querer tomar el lugar que Dios tenía antes. Es como la distracción. Pedro trató de distraerse volviendo a lo que solía hacer antes. Pero el Señor Jesús ahí lo fue a buscar. Lo fue a buscar y fue como que se repitió la misma escena de la primera vez, en donde el Señor Jesús le dice, Pedro, vuelve al mar. Y le genera una pesca milagrosa. Y el mismo primer milagro, que cuando conoce a Pedro y Pedro queda sorprendido de este milagro, el mismo milagro le replica al Señor, la misma escena, lo vuelve al mismo punto. ¿Pero para qué? Para decirle, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ya no le dijo, te voy a hacer pescador de hombre, pero sí lo estaba afirmando de que su ministerio tenía que ver con personas, tenía que ver con lo que Dios ama, tenía que ver con salvar e ir a buscar a la descarriada, ir a buscar a la que se había perdido. Esa es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es que Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene salvación para ti. Dios tiene una posición para ti. No abandones tu posición. No menosprecies el don de Dios. Multiplica tus dones. Multiplica tus talentos. Todo lo que Dios te entregó es para multiplicarlo. Y mientras lo multiplicas, mientras perseveras, el Señor Jesús vuelve por su iglesia y te va a hallar haciendo su voluntad. No permitas que por causa de los que están sin ley de Dios en su corazón, tú te enfríes. Que el Señor te bendiga. Si tienes dudas, recuerda que puedes dejar tus preguntas en los comentarios y estamos dispuestos a responderte y a estudiar juntos la palabra de Dios. Bendiciones.